Todo el mundo cree que el silencio es simplemente la ausencia de ruido, un espacio vacío, algo que la mayoría intenta llenar con conversaciones, música, notificaciones o cualquier distracción que evite quedarse a solas con sus propios pensamientos. Pero para el hombre Sigma ocurre exactamente lo contrario. Hay una razón por la que algunas de las decisiones más importantes de su vida nunca nacen en medio del ruido. Nacen cuando todos se han ido, cuando el teléfono deja de sonar, cuando el mundo deja de exigir su atención y solo queda una cosa: el silencio. No porque rechace a las personas, no porque tenga miedo de la sociedad, sino porque descubrió que existe una parte de la mente que solo aparece cuando todo lo demás desaparece. Mientras la mayoría busca respuestas hablando más, él las encuentra escuchando más. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, termina cambiando por completo la forma en que piensa, decide y vive. Pero antes de entender por qué el silencio se convirtió en su mayor ventaja, primero hay que destruir el malentendido más grande que existe sobre él. Corrijamos el malentendido más grande primero, porque todo depende de entender esto correctamente. La mayoría cree que el hombre Sigma busca el silencio porque no soporta a las personas o porque quiere escapar del mundo. Pero esa interpretación está completamente equivocada. El Sigma no huye del ruido por miedo, lo hace porque entiende el costo invisible de las distracciones. Cada conversación innecesaria, cada notificación, cada opinión ajena y cada interrupción consume una parte de su recurso más valioso, su atención. Mientras la mayoría acepta ese desgaste como algo normal, él decidió proteger aquello que determina la calidad de sus pensamientos. Para el Sigma, el silencio nunca fue un destino. Es un filtro, un espacio donde desaparece todo lo que compite por su mente y solo permanece aquello que realmente importa. No busca una vida vacía de estímulos, busca una mente libre de interferencias, porque comprendió que una persona distraída difícilmente puede pensar con profundidad. Y cuando la mente deja de luchar por cada segundo de atención, empieza a escuchar algo que casi siempre pasa desapercibido, algo que el ruido lleva años ocultando. Hay algo que la mayoría de las personas nunca llega a escuchar, no porque esa voz no exista, sino porque el mundo moderno rara vez deja espacio para oírla. El hombre Sigma descubrió que los pensamientos más importantes no aparecen mientras responde mensajes, conversa con otras personas o salta de una distracción a otra. Aparecen cuando todo se detiene. En esos momentos de silencio, la mente deja de reaccionar constantemente al exterior y comienza a revelar conexiones que antes parecían invisibles. Ideas que llevaban semanas incompletas empiezan a tener sentido. Dudas que parecían imposibles de resolver encuentran una dirección. Incluso emociones que permanecían escondidas salen a la superficie sin necesidad de buscarlas. Por eso el silencio nunca fue una forma de escapar de la realidad. Fue la única manera de escuchar con claridad aquello que el ruido siempre interrumpía. Y cuando una persona aprende a escuchar con claridad su propia mente, inevitablemente cambia la forma en que toma las decisiones más importantes de su vida. Existe una diferencia enorme entre pensar por uno mismo y simplemente reaccionar a las opiniones de los demás. La mayoría de las personas toma decisiones mientras escucha decenas de voces al mismo tiempo. Amigos, familia, redes sociales, expectativas y comparaciones constantes. Sin darse cuenta, terminan eligiendo caminos que nunca nacieron realmente de ellos. El hombre Sigma descubrió que una decisión importante necesita distancia antes que velocidad. Por eso, rara vez responde de inmediato o decide bajo presión. Prefiere esperar hasta que el ruido desaparezca y solo quede una pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero?
Es en ese momento cuando sus decisiones dejan de buscar aprobación y empiezan a reflejar convicciones propias. No porque crea que siempre tiene la razón, sino porque entiende que vivir siguiendo expectativas ajenas tiene un costo demasiado alto. Y esa independencia tiene una consecuencia que muy pocas personas están dispuestas a enfrentar. Porque el silencio no solo revela lo que piensas, también termina revelando aquello que sientes. Existe una diferencia entre estar solo y quedarse verdaderamente a solas con uno mismo. La mayoría de las personas experimenta lo primero, pero muy pocas soportan lo segundo. Cuando desaparecen las conversaciones, el teléfono deja de sonar y ya no queda nada que distraiga la atención. La mente deja de esconder aquello que llevaba tiempo postergando. Aparecen las preguntas incómodas, los errores que nunca se procesaron, las heridas que el movimiento constante mantenía adormecidas. Por eso tantas personas llenan su vida de ruido sin darse cuenta. No buscan entretenimiento únicamente porque les guste. Muchas veces lo buscan porque el silencio les muestra una versión de sí mismos que todavía no están preparados para enfrentar. El hombre Sigma entiende que ese encuentro es inevitable. En lugar de escapar, permanece ahí el tiempo suficiente para comprender lo que siente, aprender de ello y seguir adelante. Y cuando deja de luchar contra su propio mundo interior, descubre algo que muy pocas personas llegan a experimentar durante toda su vida. Existe una diferencia que separa al hombre Sigma de la mayoría, y casi nunca tiene que ver con la inteligencia, el talento o la disciplina. Tiene que ver con el lugar donde busca las respuestas. La mayoría vive esperando que el siguiente logro, la siguiente relación o el próximo reconocimiento le entregue la certeza que todavía siente que le falta. Siempre existe la sensación de que algo externo terminará completándolo. El Sigma deja de perseguir esa idea. Con el paso del tiempo, comprende que ninguna opinión puede definirlo mejor que el conocimiento que ha construido sobre sí mismo. Ya no necesita demostrar constantemente quién es, porque dejó de depender de la validación para sentirse seguro de sus decisiones. Por eso el silencio termina convirtiéndose en mucho más que un hábito. Se transforma en el lugar donde fortalece su criterio, recupera su equilibrio y recuerda aquello que el ruido hacía imposible escuchar. Quizás por eso el hombre Sigma nunca buscó el silencio para alejarse del mundo. Lo buscó porque fue el único lugar donde pudo encontrarse verdaderamente consigo mismo. La próxima vez que veas a un hombre que busca el silencio en lugar del ruido, no asumas que está desconectándose del mundo. Mira de nuevo, porque quizás estás viendo a alguien que entendió algo que la mayoría pasa toda una vida intentando descubrir. No guarda silencio porque no tenga nada que decir. No se aleja porque le falte valentía. No necesita estar solo porque desprecia a las personas. Elige el silencio porque aprendió que las respuestas más importantes nunca llegan desde afuera. Mientras muchos buscan claridad en opiniones, aprobación o distracciones constantes, él aprendió a encontrarla escuchando su propia mente, y esa capacidad termina reflejándose en cada decisión que toma, en cada paso que da y en la tranquilidad con la que enfrenta la vida. Porque al final, el mayor regalo del silencio nunca fue la ausencia de ruido. Fue descubrir que todo aquello que llevaba años buscando en el mundo siempre había estado esperando dentro de él. Y si quieres comprender aún mejor cómo piensa un verdadero hombre Sigma, te recomiendo ver el video que aparece ahora mismo en pantalla. Estoy seguro de que cambiará por completo la forma en que entiendes su psicología.